¿Qué tal, amigos? Gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos con la política con P mayúscula. Gracias por acompañarnos durante 12 años, 12 temporadas de Noche sin Tregua. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con un diputado, líder de un partido, el Partido Liberal Progresista, Eli Feinzait, Eliezer Feinzait, conocido como Eli Feinzait. Eli, qué pasa de tenerte acá nuevamente. Igualmente, Claudio, más bien muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Buenas noches. Vamos a tener un programa muy interesante. Tengo muchos temas que tratar con vos y sé que la audiencia los va a disfrutar. Ya regresamos. BN en Il Padrino tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. En Copelesca Almacenes queremos responder tus consultas, brindarte información sobre nuestros productos, planes de financiamiento y mucho más. Contactanos al 2401-2222 o al WhatsApp 8668-2222. También encontrarnos en redes sociales como Copelesca Almacenes. Soluciones para todas tus necesidades. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade.
Gracias por continuar en nuestra sintonía y de una vez entramos a la conversación con don Eli Fensay. ¿Cómo se ha sentido Eli Fensay en la Asamblea Legislativa? ¿Ha llenado tus expectativas? Porque la Asamblea Legislativa es lenta, es un monstruo de 57 cabezas. Es un monstruo de más de 57 cabezas, porque a veces cuando uno logra ponerse de acuerdo con los diputados aparecen ciertas figuras que en la Asamblea les decimos 58, que son funcionarios de la Asamblea que se creen diputados y buscan la forma de obstaculizar cosas, ¿verdad? Entonces es un monstruo de 1000 cabezas. Pero bien, a ver, no puedo decir que es exactamente lo que yo esperaba. ¿Genera algunas frustraciones? Por supuesto, a veces la lentitud, y más que la lentitud voy a decir la mezquindad con la que a veces escogen algunos diputados obstaculizar cosas, no necesariamente porque no están de acuerdo con lo que uno propone, sino porque hacen un cálculo político y dicen no le ayudemos a este carajo porque puede ser que sea candidato presidencial, ese tipo de cosas. Para el caso tuyo y tal vez de otro par de ahí en la Asamblea. Claro, ese tipo de cosas suceden muy a menudo, ¿verdad? Y de ahí eso frustra, ¿verdad? Frustra cuando uno viene del sector privado y está acostumbrado a la ejecutividad, a que las cosas se hacen cuando se toman decisiones y se ejecutan y se miden los resultados. Y bueno, aquí el avance no depende de uno únicamente, sino que hay que buscar esos consensos. Es parte de la negociación política. A mí eso me gusta mucho, pero sí el avance es mucho más lento, ¿verdad? Estamos hoy viendo proyectos de ley que finalmente están llegando a plenario, proyectos de ley que fueron presentados hace un año, hace 15 meses, ¿verdad? Y el trámite legislativo, pues así es. Y creo además, Claudio, que es sano. No es bueno que los proyectos se traten de aprovechar, de aprobar a trompada de loco, sin una discusión como tiene que ser, ¿verdad? Pero bueno, hay partes muy interesantes de lo que se hace en la Asamblea Legislativa. Todo el proceso de la negociación política a mí se me hace fascinante, aunque a veces uno se frustre porque las cosas no salen, pero eso se me hace fascinante. Y en ese péndulo ideológico, digamos, de las 6 fracciones, donde uno podría colocar al liberal progresista en el punto más derecho del péndulo. Yo discrepo de eso. Y al Frente Amplio en el punto más a la izquierda, bueno, con esa discrepancia que puedas tener de lo que estoy planteando. ¿Es el tema ideológico algo que inhibe a llegar a acuerdos? Pues por supuesto que cuando hay proyectos con un alto contenido ideológico eso afecta. Yo discrepo de que nosotros estemos en el punto más derecho y el Frente Amplio en el más izquierdo, porque nosotros somos un partido que por nuestra naturaleza tenemos posiciones de libre mercado, gobierno pequeño, etcétera, pero también respaldo a los derechos humanos, inequívoco, etcétera, ¿verdad? Y entonces es difícil decir que seamos un partido de derecha o de izquierda. Nosotros somos un partido liberal. Y a los liberales no se los puede encasillar en un espectro político lineal. Yo creo que más a la derecha de nosotros está Nueva República, con su agenda religiosa, por ejemplo, más conservador. Yo creo que más a la derecha de nosotros está Rodrigo Chávez y su gobierno, más por las inclinaciones autoritarias que le percibo, ¿verdad? Que me parece que eso es la extrema derecha a la que uno tiene que tenerle miedo. Pero ciertamente hay situaciones en las que nosotros con el Frente Amplio tenemos divergencias enormes y no nos verán poniéndonos de acuerdo porque de principio el planteamiento de ellos no nos gusta o el nuestro no les gusta a ellos, ¿verdad? Hay otros temas en los que sí se puede lograr, ¿verdad? Ve el tema del marchamo. El tema del marchamo logró avanzar en principio, en un inicio, digamos, porque con un texto presentado por el PLP, logramos convencer al Frente Amplio y a Liberación Nacional de que el nuestro era la mejor propuesta, la mejor base para la discusión, y a partir de ahí fuimos a buscar los apoyos de Nueva República y del PUSC, que eventualmente los logramos. Se presentó un texto sustitutivo con la firma de más de 40 diputados de las 5 fracciones de oposición. Entonces sí es posible construir acuerdos, y ojo el tema, reducción de impuestos, donde uno hubiera dicho el Frente Amplio apuntándose con eso.
Bueno, yo creo que es que el marchamo es un impuesto pero tan Un impuesto odioso. al aguinaldo, dijo un invitado un día de estos. Bueno, acá. es un impuesto al aguinaldo, efectivamente, pero es un impuesto tan odioso la forma en que se calcula y cobra en Costa Rica, que no tiene parangón en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Y el tema del hueco que abre el presidente, ¿qué tan cierto es vos como economista? No lo es. De hecho, Claudio, no sé si vos habrás notado, Nogui fue muy insistente en que se abría un enorme hueco. Y de pronto, de un día para el otro, se silenció y no lo volvió a mencionar. Y la razón por la que no lo volvió a mencionar, Claudio, es porque el ministro y yo tuvimos un debate en Canal 36, un debate 1 a 1, ¿verdad? Donde él pierde un poquito las casillas. Mi lectura en el lenguaje corporal que lo vi, pierde las casillas. Bueno, yo creo que sí, lo saqué de quicio, pero lo saqué de quicio porque le demostré que el modelo econométrico que ellos estaban utilizando para medir la potencial recaudación o pérdida en recaudación no servía, estaba mal calibrado. Y se quedó sin argumentos, y ahí es donde él pierde un poco la paciencia y incluso dio algunos datos incorrectos que lo expuse ante cámaras, ¿verdad? Y creo que, bueno, ahí se dieron cuenta de que mejor no seguían insistiendo en el tema de la pérdida de la recaudación porque técnicamente no tenían cómo responderlo. Ahora, ¿va a causar una disminución en la recaudación? Por supuesto que sí, lo dijimos desde el primer día. Pero es una pérdida de recaudación que lo que va a afectar es el superávit. No es que abre un boquete fiscal, sino que va a hacer que el superávit sea un poquito menor. Y ese poquito menor es aproximadamente 0.15%. Y la recaudación ha mejorado mucho en los últimos meses. En los últimos años. En los últimos años. En el 2021 la recaudación fue 22% más alta de lo que el gobierno proyectó en el presupuesto. En el 2022 la recaudación fue 16% más alta de lo que proyectó en el presupuesto. Este año achacaríamos a qué, al IVA, al impuesto de renta. ¿De dónde está surgiendo ese aumento? Ambos, porque al aprobarse la reforma fiscal, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el 2018 se aprueba el IVA. Recordemos que el IVA es un impuesto en cascada que obliga a las personas a solicitar factura, porque si yo como proveedor intermedio en una línea de producción no solicito factura, no puedo después descontar el IVA que ya pagué, ¿verdad? Y eso hace que el Ministerio de Hacienda de pronto tenga toda la información de toda la cadena productiva, de cuánto le vendió Claudio a Eli, cuánto le vendió Eli a José, cuánto le vendió José a María Marta, ¿verdad? Cuánto se pagó de IVA, pero no solo eso, al final del año, y con la introducción además de la factura electrónica, al final del año Hacienda tiene exactamente cuánto facturó Claudio, cuánto facturó Eli, cuánto facturó José, cuánto facturó María Marta. Y entonces... Sí, en cruce. En el cruce cerraron portillos para la evasión también en renta. Entonces es una herramienta poderosísima que la gente no ha querido reconocer porque hay un discurso perverso aquí de que en Costa Rica no se hace nada para combatir la evasión. La suma del IVA con la factura electrónica es la herramienta más poderosa que se le pudo haber dado correctamente a Hacienda, ¿verdad? Para combatir evasión y elusión. Y entonces, ¿qué pasó? Se aprobó la ley a finales del 2018. En el 2019 apenas se empieza a implementar, pero no se implementó en su totalidad. Había plazos, digamos, transitorios que decían esto entrará en vigencia 8 meses, 10 meses, 12 meses después de la aprobación de la ley, mientras se reglamentaba, y en eso se viene la pandemia. Y con la pandemia cae la actividad económica. Y ahora se ha venido recuperando mucho. Claro, entonces los beneficios en materia de recaudación se ven después de la pandemia. Ahora, te diría que se ha venido recuperando más por default, pero vos me vas a corregir con toda libertad, que por acciones del gobierno actual. La economía. Sí. La economía se ha recuperado a pesar del gobierno anterior y de este, y no gracias a acciones de ninguno de los gobiernos. Se ha recuperado porque simple y sencillamente, Claudio, nos mandaron para la casa, nos mandaron a cerrar los negocios, nos pusieron toda clase de restricciones que cuando se liberan, cuando se levantan esas restricciones, la gente simple y sencillamente vuelve a trabajar. La necesidad, la urgencia. Claro, dice el dicho que la necesidad tiene cara de caballo. ¿Cuántos negocios pequeños y micro emprendimientos
tuvieron que cerrar durante la pandemia. Yo recuerdo cuando ya uno podía empezar a volver a circular, transitar por el centro de San José, incluso lo hice por el centro de Punta Arenas, parecía un cementerio. Más Punta Arenas que San José. Todos los locales cerrados, todas las cortinas metálicas bajadas, rótulos de se alquila por todas partes. Era terrible. Todavía se ven en algunos lugares. Todavía no se ha recuperado. Eso todavía no se ha recuperado. Pero la gente sale a ver cómo se gana la vida, ¿verdad? Ahora, Eli, en el plano del marchamo que hablabas, eso ya está prácticamente, o sea, tiene los votos necesarios. El presidente ha amenazado con un veto. Algunos dicen que no solamente va a ser beneficioso para la sociedad, para todos los ciudadanos que tengan automóvil, quitarse ese impuesto o disminuirlo sustancialmente, sino que ha sido una muy buena jugada política para poner al presidente entre la espada y la pared, más que él siempre habló de disminuir impuestos como el marchamo y que ahora dice que lo va a vetar. Claudio, esto no fue concebido como una jugada política para poner al presidente. Él se puso en esa posición, porque efectivamente él habló. Yo en campaña ofrecí eliminar 90 impuestos de todo. Me dijeron payaso, irresponsable, un montón de cosas. Resulta que en reacción a eso, el presidente dijo que él iba a eliminar 114 impuestos. El candidato entonces. El candidato en ese momento. Y está grabado y está en Facebook y en la página con Oscar Rodrigo Chávez, donde él, ante una pregunta de un periodista, le dice, no, nosotros vamos a eliminar 114 impuestos. Y él escogió ponerse en la situación de oponerse a la reducción del marchamo, y entonces él es el que se puso solito contra la pared, digamos, ¿verdad? Sin embargo, Claudio, a estas alturas lo que tenemos es que mañana, lunes, se le da primer debate. El Ministerio de Hacienda pidió que se apruebe una moción de reiteración que en realidad viene a aclarar cómo va a ser Hacienda con la entrada en vigencia de la ley para asignarle un valor fiscal a cada carro. Porque Hacienda estaba haciendo una interpretación del texto que según ellos les permitía aumentar los valores de los carros. Entonces nos sentamos a trabajar con don Nogui Acosta, con don Rudolf Luque, varios diputados, varios asesores, y encontramos que esta moción resuelve el problema sin que aumenten los valores de los vehículos. Entonces se va a votar esa moción de reiteración. Si se aprueba, que tenemos un acuerdo de las 6 fracciones de aprobarla, Pilar Cisneros comprometió los votos de su fracción. Incluso la oí decir un día de estos en un reportaje en Repretel que el proyecto se va a aprobar chorreado, dijo, con los votos de todos. Ok, interesante, porque eso mata el veto, o sea, no va a haber veto. Yo creo que ya no va a haber veto. De hecho, a ver, parte de la negociación de este transitorio y todo fue, si se aprueba el transitorio, la fracción de gobierno vota a favor y el gobierno se compromete a no vetarlo. No solo se compromete a no vetarlo, palabras de Nogui Acosta, nos comprometemos a publicarlo inmediatamente. Ya ellos entendieron que este proyecto va y lo que les conviene es publicarlo lo más rápido posible para poder empezar a implementar los cambios, porque se va a aprobar a más tardar el jueves de esta semana que entra, o sea, el 28 de septiembre, si no me equivoco, en segundo debate. Y eso le va a dar al Ministerio de Hacienda un mes para hacer los cambios, porque el 1 de noviembre sale al cobro. Eli, cuando se analiza el presidente y en la última encuesta que sacó el CIEP de la Universidad de Costa Rica, que ha tenido una caída, sigue teniendo mucha popularidad, tener en el ejercicio del poder 55-56% de popularidad, ciertamente ya no es el 79 o el 80 que hablaban antes, pero se ha mostrado una caída, y algunas de las cosas que más le critica la gente al presidente es su estilo, su forma. No hay un diputado de los 57 que tenga tantos años de conocer al presidente de la República como Eli Feinstein. Son varias décadas de que ustedes se conocen. Yo siempre digo una frase que es darle poder a alguien y lo terminarás de conocer. ¿Sentís que el presidente ha variado su forma de ser desde lo que vos lo conocías anteriormente? ¿Y crees que eso le ayuda al presidente a generar acuerdos en la Asamblea Legislativa?
Bueno, yo creo que, a ver, yo conocí al presidente en el plano personal desde hace más de 30 años. No puedo decir que éramos muy cercanos, él pasó esos 30 años, 35 años afuera de Costa Rica. Pero estudiaban ambos afuera. Estudiábamos ambos afuera, de hecho nos conocimos estudiando ambos en Estados Unidos, en diferentes universidades, pero nos tocó coincidir. Nos conocimos allá, nos mantuvimos en contacto a lo largo de las décadas, ¿verdad? Yo siempre dándole seguimiento a la carrera de él, como a la carrera de muchos ticos que están en organismos internacionales, pues siempre se me ha hecho importante e interesante saber en qué están, ¿verdad? Pero sí siento que el poder lo cambió, en el sentido de como que disfruta ese juego del poder, ese ejercicio del poder, sin la comprensión de cómo funcionan las cosas plenamente en una democracia, o más bien cómo funcionan las cosas en una democracia plena, ¿verdad? Es un presidente que se ha dado el lujo de decir que él prefiere quemar puentes antes que tenderlos, y eso definitivamente le dificulta alcanzar o lograr consensos. Creo que él ha intentado hacer que las cosas avancen a punta de atemorizar a los diputados de oposición. En algunas ocasiones lo ha logrado, en otras ocasiones ha logrado que las cosas avancen porque eran cosas sensatas. Los eurobonos no salieron más rápido por él, si no hubieran salido casi que de inmediato. Bueno, no hubieran salido de inmediato porque en principio había una gran oposición en la Asamblea Legislativa a darle una aprobación de 6.000 millones a lo largo de 5 años, creo que 4 años, que tenía, digamos, pocos antecedentes de hacerse. Pero había muy buen ambiente para que saliera un monto. No. La discusión, de hecho, la mayor discusión era, le aprobamos 1.500 millones para un año y que tenga que venir a la Asamblea Legislativa a pedir otros 1.500 el segundo y otros 1.500 el tercero, o le hacemos un paquete para que tener una sola aprobación. Lo correcto desde la perspectiva de los mercados financieros era darle la aprobación multianual, ¿verdad? Pero la discusión no fue sencilla. Yo jugué un papel importante ahí, junto con el diputado Gilberto Campos de mi fracción, que era el que estaba en la Comisión de Económicos que lo tenía. Nosotros redactamos el artículo 12 de esa ley. El artículo 12 fue el que le puso al gobierno las condiciones que tiene que cumplir año a año para que pueda hacer las emisiones subsiguientes. Es decir, se le autorizaron 4 emisiones, pero se le dijo, para la primera queda autorizada automáticamente, para la segunda tiene que demostrar haber cumplido con ciertos parámetros que tienen que ver con el nivel del déficit fiscal, el nivel de endeudamiento, el nivel de crecimiento de la economía, etcétera, unas condiciones que se le pusieron ahí. ¿Y por qué pusimos eso? Porque cuando yo hablaba con las demás fracciones que me decían, no, mejor solo le damos para un año, porque si nosotros le aprobamos los 4 años, ya quedó autorizado y ya el gobierno no tiene que volver a rendir cuentas. Y me decían, no se puede, no hay forma, en la técnica legislativa no se puede. Esto me lo decían hasta los asesores que tienen 20 años de trabajar en la Asamblea. Yo no, perdón, forma hay. Y la forma es ese artículo 12. Y el artículo 12, si no me equivoco, es el 12, establece cuáles son las condiciones y cuál es la forma en que el gobierno tiene que reportar y la Contraloría tiene que avalar las cifras presentadas por el gobierno para que la Asamblea le dé el visto bueno para seguir adelante con la siguiente emisión. Pero la negociación no fue fácil, pero se empantanó más cuando el presidente se fue a Nicoya a acusar a los diputados de estar jugando chapitas, ¿verdad? A bombardear el tema. Y yo recuerdo, yo tuve una conversación con él y yo le dije, vea, presidente, yo estoy tratando de ayudar a que esto salga, no como un cheque en blanco, a que esto salga con las condiciones necesarias para que el gobierno tenga que rendir cuentas, pero que pueda salir como es lo correcto desde la perspectiva de los mercados internacionales. Pero mientras yo ando negociando eso, que en realidad es más de interés suyo que mío, porque es para el gobierno, usted llama a los diputados, les dice epítetos y dice que estamos jugando chapitas, y lo que yo he logrado avanzar en la negociación, usted me lo borra con el codo. La respuesta que me dio fue que él no iba a cambiar el estilo. Entonces, ¿Y no ha cambiado? No, y no lo ha cambiado. Estamos hablando casi de un año de ese evento. Ahora, Eli,
Cuando ustedes tienen la posibilidad de conversar en algún tema con el Poder Ejecutivo, ¿a quién acuden? ¿Acuden a la ministra de la Presidencia? ¿Acuden a Pilar Cisneros? No sé, al ministro de Comunicación. ¿A quién acuden para tener ese puente? Que al presidente no le gustan los puentes, los quiere dinamitar, pero ¿a quién acuden para poder hablar con el Ejecutivo? Mire, yo tengo una muy buena relación con la ministra de la Presidencia, pero lamentablemente no es el mejor canal porque me parece que no le han dado el poder que necesita tener un ministro de la Presidencia. Más que el poder, no le han dado la confianza. Porque uno asume que el ministro de la Presidencia habla en nombre del presidente. Así es. Y taxativamente así está en la ley. Así está en la ley. Bueno, pero no es el caso. No es el caso. Entonces, dependiendo de qué es lo que uno necesita de ella, a veces, la mayor parte de las veces vamos donde Pilar Cisneros. No siempre la respuesta es positiva, pero por lo menos hay una respuesta, ¿verdad? Uno ahí le dice, Pilar, necesito tal cosa o comuníquele tal cosa al presidente y hay garantía de que las cosas se comunican, ¿verdad? Pero es muy difícil porque no es un gobierno inclinado a tender puentes, entonces no es un gobierno inclinado a establecer esos canales de comunicación. Cuando el gobierno empieza, cuando el Poder Ejecutivo empieza su gestión, ese estilo del presidente que se ha mantenido en el tiempo y que no solo el primero que me dice de que él se niega a cambiar ese estilo porque me imagino que siente que le ha dado grandes réditos en la percepción ciudadana. Sin embargo, tal vez ahora con el decrecimiento en las encuestas pudiera ser que revise ese estilo el presidente. Pero cuando uno ve el comportamiento del presidente, esa popularidad en algún momento, esa es mi lectura, asustó mucho a los diputados para el control político. Y en la medida que el presidente ha venido bajando, como que han tomado un poquito de valor, o sea, también ha habido cálculo de los diputados. He oído a algunos decir que en el caso particular de Eli Feinstein no lo han sentido tan beligerante en el control político como aspiraban. ¿Qué respuesta le darías a esos que piensan? La gente que siguió mi campaña, Claudio, sabe que yo no soy una persona de andar buscando pleitos y confrontaciones gratuitamente. Que yo creo en la discusión de ideas, yo creo en el debate de altura. Así me comporté durante la campaña y así me he comportado a lo largo del año y 4 meses que llevamos, 4 o 5 meses que llevamos siendo diputados, ¿verdad? He hecho control político muy fuerte cuando he tenido que hacerlo, pero siempre yo prefiero buscar el diálogo y buscar soluciones antes que buscar confrontaciones. A diferencia de otros políticos que les sirve para su imagen proyectar que son muy duros de verbo porque probablemente no tienen otra cosa que enseñar, yo me evalúo a mí mismo y me valoro a mí mismo por los resultados de mi gestión. No por qué tan duro le tuve que hablar a alguien, pero cuando tengo que hablar duro lo hago y creo que lo he hecho. Creo que he sido de los pocos diputados que ha levantado la voz fuertemente con el tema, por ejemplo, ahora de esta barbaridad que está haciendo el Banco Central con los datos personales privados de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es un tema que me interesa que hablemos. Tenemos un problemita con el micrófono tuyo. Voy a mandar a corte comercial y ya regresamos para arreglar el problema del sonido. Ya venimos. Gracias. Con la nueva membresía BN en Il Padrino, tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año para que vengas con quien quieras. Baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus 4 restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa.
con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Expediente Abierto es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. Expedienteabierto.org. Pensando en una Centroamérica mejor. Recuerda que en tus almacenes Copelesca puedes encontrar llantas nuevas para tu carro y además te ofrecemos instalación gratis. Visita tu almacén más cercano y un asesor te guiará en el proceso de selección y compra de tus llantas nuevas. Te entregamos la factura de compra con la cual recibirás la instalación gratis. Al entregarla facilitaremos la instalación de tus llantas nuevas. Almacenes Copelesca, siempre brindándote las mejores soluciones para todas tus necesidades. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Gobernabilidad y gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Ya corregido el problemita de sonido que teníamos con tu micrófono. Eli, estabas tocando un tema que es muy importante, que es el tema de la lista negra, la lista gris, en que nos metió la Unión Europea, la Comunidad Europea, y que es un proyecto que ha costado también que el Poder Ejecutivo se identifique totalmente con lo que ustedes decidieron. Hay un artículo particular, el uno que ahora podemos hablar, pero sería importante para educar al costarricense de que nos contaras cuál es el problema mayor que sufre Costa Rica estando en esa famosa lista gris o negra, como la llaman también algunos. Hay un tema reputacional que creo que palidece a la par de la realidad, que es que las empresas europeas que tengan operaciones en Costa Rica van a ser sometidas a un escrutinio mucho más fuerte por parte de las autoridades tributarias de sus países de origen, al tener inversiones en un país que ellos llaman no cooperante, un paraíso fiscal para ellos. Yo tuve sentado en mi despacho al presidente ejecutivo de una enorme compañía europea que me dijo: tenemos en este momento un proyecto de inversión de $250 millones, queremos poner la fábrica en Costa Rica y lo tenemos retenido desde que Costa Rica entró en la lista negra
y nos vamos a esperar a que Costa Rica salga de la lista negra, o más bien nos vamos a esperar ahora, a octubre, para ver si Costa Rica sale de la lista negra, porque no podemos darnos el lujo. Al final de cuentas, $250 millones para Costa Rica es enorme. Buscar otro rumbo ellos. Ellos tienen que buscar otro rumbo. Y esta es una compañía para la cual esta inversión de 250 millones es relativamente pequeña comparado con las operaciones que tienen en otras partes del mundo, y están presentes en todo el mundo, ¿verdad? No puedo decir el nombre, pero es una compañía que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y por una inversión relativamente pequeña, la complicación que le introduciría a ellos en el manejo de su situación tributaria en su país de origen no vale la pena. No vale la pena. Entonces, si nosotros no salimos de la lista gris ahora, probablemente esta empresa se lleve su operación a algún otro país. Y prácticamente todos los países de Europa, con muy leves excepciones, son parte de esta comunidad europea. Es correcto, y de ahí algunos de los países más exigentes son los países que nos generan más inversión. Alemania, en alguna medida España, curiosamente. Hay otros países que, a pesar de estar en la lista gris, no imponen sanciones. ¿Y qué pasa si no se aprueba antes de octubre? Habría que esperar. Es que se pierde la... Te pregunto porque el presidente ha hablado de que si no se cambia ese artículo 1, que ahorita hablamos de ese artículo, él va a vetar esa ley. No, él ya la vetó. Y ustedes tienen que resellarla. Es correcto. Y en ese resello hay dudas de la posibilidad de conseguir los 38 votos. Parece que la matemática da, pero las sorpresas en la Asamblea Legislativa siempre están presentes. Entonces, ¿qué podría pasar si no aprobamos ese proyecto en segundo debate? Yo creo que ya Costa Rica perdió la ventana de oportunidad. Este comité... O sea, ya con solo esta duda que estamos planteando en estos días. Con el solo hecho que el presidente haya vetado la ley el 14 de septiembre, porque el gobierno se la está jugando a que el 3 de octubre se reúne el comité de ética, creo que se llama, de la Unión Europea, de la parte tributaria de la Unión Europea, que es el que va a definir si nos mantienen o nos sacan de la lista gris. Pero ese ya es un comité, digamos, de ministros de alto nivel. El 15 de septiembre había una reunión que era del comité técnico, que era el que tenía que tener la ley aprobada para analizarla y poder emitirle una recomendación técnica a este grupo que es más de naturaleza política. Y el gobierno se la está jugando a que si nosotros el 2 de octubre a medianoche... Pero, vamos a ver, ¿el gobierno se la juega por jugársela o ha hecho lobby con ese grupo? Pregunta. Bueno, porque jugársela por jugársela... Yo esperaría, Claudio, que hayan hecho el lobby. Lo que pasa es que de este gobierno a mí no me sorprendería que simple y sencillamente se la estén jugando a que, como se reúnen el 3 de octubre, tenemos tiempo hasta el 2 de octubre. No me sorprendería eso. Pero es un juego extraño porque ¿qué elementos va a tener ese grupo diferentes a los que tuvo cuando la Comunidad Económica nos metió en esa lista gris? O sea, no ha pasado nada diferente. No, por eso le digo, el gobierno se la está jugando para que se apruebe la versión que ellos quieren. A más tardar es que lo antes que se podría sería el 2 de octubre por los tiempos de los trámites legislativos. Y si se aprueba el 2 de octubre, nosotros arrancamos la sesión a las 3 de la tarde, más 7, 8 horas de diferencia horaria con Europa. Estamos hablando de que vamos a arrancar la sesión a las 10 de la noche, 11 de la noche, en las capitales donde tienen que tomar las decisiones. Y para cuando le demos el debate final, probablemente ya van a ser las 6 de la tarde en Costa Rica y ya van a ser las 3 de la mañana en esos lugares, ¿verdad? Y a esa hora el presidente tendrá que salir corriendo a publicar en la Gaceta y después de publicado en la Gaceta enviarlo a la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea va a recibir, si es que se aprueba algo, lo va a recibir el 3 de octubre en la mañana. Y ese día en la mañana se reúne este comité. Entonces, ¿con qué análisis van a proceder ellos? Yo creo que Costa Rica ya perdió esta ventana de oportunidad. Y esta ventana existe 2 veces al año, o sea, cada 6 meses. Entonces, si perdimos esta por culpa del veto presidencial, que
quedará a esperar Y a la próxima. compañías como esa que nos comentabas de 250 millones a invertir en Costa Rica, no van a tener la paciencia de esperar 6 meses o es tal el enamoramiento que podrían esperar en Costa Rica. No, porque la razón por la que me vinieron a visitar, y estoy seguro que visitaron a otros diputados, fue para hacernos saber que para ellos era muy importante que sacáramos a Costa Rica de la lista gris, porque de lo contrario iban a tener que llevarse la inversión a otra parte, ¿verdad? ¿Cuándo estarían votando nuevamente el proyecto si logran armar esos 38 votos? El problema, Claudio, es que nos habíamos comprometido los jefes de fracción en un receso en el plenario a que el miércoles recién pasado se reunía la comisión para analizar el veto y que ese mismo día se rendían los informes. La comisión rindió, o más bien a la hora de votar, hubo un voto de mayoría recomendando resellar el veto, y un informe de minoría con los diputados del Frente Amplio y del gobierno recomendando acoger el veto y la recomendación del presidente de cómo modificar ese artículo 1. El compromiso era que los dos informes se iban a entregar el mismo miércoles, con lo cual nosotros hubiéramos podido mañana lunes tener la discusión. Primero se ve el informe de mayoría que recomienda el resello, se vota el resello. Si tenemos los 38 votos, se reselló y se convierte en ley tal como lo aprobó la Asamblea Legislativa. Si no se tienen los 38 votos, entonces pasamos al informe de minoría. Pero como el informe de minoría plantea un cambio al texto, hay que darle 2 debates. Sí, ya mucho tiempo. Y entonces, el tema es este. Hubo un compromiso de jefes de fracción de que los 2 informes se entregaban el miércoles pasado. No lo hicieron. Y entonces, al atrasarlo, cada día que se atrasa es un día que hay que posponer la discusión. En este momento, el mejor escenario es, si tuviéramos que llegar a los 2 debates, el segundo debate se le daría el lunes 2 de octubre, en el mejor de los escenarios. Sí, al filo. Al fin. Ahora, ¿cuál es la gran discusión alrededor del artículo 1? O sea, ¿dónde está realmente el tema? Nosotros hemos discutido en muchas ocasiones la necesidad de una renta mundial, de una renta universal, que son 2 cosas, perdón, de una renta global o de una renta mundial o universal, que son 2 cosas diferentes. Y inclusive en el gobierno de don Abel Pacheco, la reforma fiscal que se había aprobado, que se cayó en sala constitucional, fue la última vez donde se metieron esos 2 temas. Algunos han dicho que el presidente quiso meter un golazo con ese artículo para de una vez meter un impuesto de una renta mundial. ¿Hay espacio en la Asamblea Legislativa si no se aprueba ese artículo tal y como el presidente lo pide? ¿Hay ambiente para discutir un tema que también tiene justicia tributaria y que deberíamos discutir? Renta mundial yo no creo que sea un tema de justicia tributaria. Renta global son otros 100 colones, ¿verdad? Debería ser primero la renta global antes de ir a la renta mundial. Por supuesto, por supuesto. Y para la audiencia, renta global básicamente quiere decir que si una persona tiene ingresos de diferentes fuentes, que usted es asalariado, pero además tiene un apartamento de alquiler y que percibe sus ingresos, tiene unos ahorritos en el banco, le pagan intereses. Hoy en día los intereses... Todo lo tiene a nombres diferentes, una sociedad anónima diferente Pero además es que hoy en día los intereses pagan un tipo de interés, un tipo de impuesto. Los alquileres pagan otro tipo de impuesto, el salario paga otro tipo de impuesto. Si además usted camaronea, o sea, hace servicios profesionales por fuera, paga otro tipo de impuesto diferente, ¿verdad? Entonces, renta global lo que quiere decir es agarrar todos sus ingresos, sumarlos y cobrarle un único impuesto sobre todos sus ingresos. Para evitar ese tipo de ilusión que se da. Para evitar el tipo de ilusión y para simplificar el sistema tributario. Renta global puede ser una buena idea siempre y cuando no se haga con el objetivo de esquilmar a los costarricenses, que fue lo que intentó hacer el gobierno cuando presentó un proyecto de ley, Claudio, que pretendía introducir renta global y llevar a las micro y pequeñas empresas a pagar el 30% sobre sus utilidades, cuando hoy están pagando el 5%. ¿Verdad? Entonces, si en renta global usted va a igualar todos los impuestos a la tasa más alta, lo que está haciendo no es renta global, sino que es una reforma tributaria que lo que pretende es aumentar brutalmente la recaudación.
Usted puede hacer renta global neutral, que no aumente la Pero se recaudación. debería discutir eso, ¿te parece? ¿No? Yo creo que es un tema que se debe discutir. El tema aquí está... Pero eso no es lo que está en discusión. El tema está en que querer aprobar renta universal sin tener renta global, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. A ver, el tema es este. El gobierno quiere meter renta mundial en este proyecto de ley de la Unión Europea. ¿Qué es renta mundial? Que si un costarricense o una empresa radicada en Costa Rica tiene ingresos en otros países, que se le pueda cobrar sobre los ingresos que genera en otros países. ¿Y por qué hice la aclaración de una empresa? Porque entonces, si Intel tiene operaciones en Costa Rica, podría eventualmente ser sujeta al pago de impuestos aquí por lo que genera en otras partes del mundo. La razón por la que Costa Rica optó por el sistema de renta territorial, el impuesto de la renta de Costa Rica es de 1988. Y Costa Rica, a principios de los 80, después de la crisis de Carazo, optó por un modelo de apertura, de atracción de inversión, de exportaciones, etc. Entonces, a principios de los 80 se adopta ese modelo. A finales de los 80 se llega a la conclusión de que para darle seguridad jurídica al inversionista extranjero había que adoptar renta territorial para que los Inteles del mundo supieran que cuando vienen aquí, si tienen que pagar impuestos, pagan impuestos sobre lo que generan acá, no sobre lo que generan en cualquier otro país del mundo. El gobierno quiere meter la renta mundial a golpe de tambor en el proyecto de la Unión Europea. Pero eso requiere también una capacidad de hacienda y una capacidad técnica y estructurada para poderlo cobrar. Estará Sí, pero el problema es que capacidad. a pesar de que Hacienda hoy no tiene esa capacidad, el solo hecho de aprobarlo ahuyenta inversión extranjera. Para un país que es importador neto de capitales, como lo es Costa Rica, no tiene ningún sentido tener renta mundial. Para un país que es exportador neto, como Estados Unidos, todo el mundo anda detrás de la inversión gringa, todo el mundo, ¿verdad? Hasta China anda buscando la inversión. Esos temas los conocen bien en instituciones como en el Banco Mundial, por donde el presidente pasó por muchos años. Sí, pero eso o sea, a ver, yo conocí cuando yo era estudiante en Estados Unidos, en la maestría, a un funcionario del Banco Mundial, que era funcionario del Banco Mundial, pero él publicaba artículos por fuera con posiciones de izquierda, y uno decía que es raro, ¿verdad? Es más, Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, pasó por el Banco Mundial. El hecho de que uno está en el Banco Mundial no quiere decir que acepta todo o cree todo lo que el Banco Mundial dicta. Entonces, es una buena oportunidad de trabajo. Pero en este momento que necesitamos inversión privada, extranjera, que venga a nuestro país, que tenemos problemas en generación de empleo, lo que me estás diciendo vos es que el presidente se está dando con la insistencia en ese artículo un balazo en el pie. Bueno, yo creo que le está dando un balazo en el pie a la economía costarricense, y ni siquiera es en el pie, yo creo que es un poquito más arriba el balazo. Pero lo malo de esto, Claudio, no es que se discuta el tema de la renta mundial o no. El problema es que estamos con una fecha límite que es dentro de una semana, y no ha habido una discusión en la Asamblea Legislativa acerca de cuál es el modelo tributario que se quiere. Yo adelanto, yo estoy en contra de adoptar renta mundial, pero si se decide, y de hecho ya se creó una comisión para discutir el modelo tributario costarricense, y yo voy a ser el más feliz de ir a dar la discusión, porque creo que es una discusión que se tiene que tener. Si es renta mundial, a vos también. Me encanta debatir, es un tema que conozco, me apasiona, ¿verdad? Entonces, tener la discusión como tiene que ser en una comisión legislativa, eventualmente en el plenario, traer expertos, traer jerarcas, solicitar opiniones de organismos internacionales, etcétera. ¿Cuál es el modelo de tributación que le conviene a Costa Rica? Yo creo que hay que hacerlo. Lo que no creo es que se deba de cambiar de la noche a la mañana la filosofía del sistema tributario sin haber podido tener esa discusión. Y eso es lo que está pretendiendo hacer el presidente con el texto que recomienda para el artículo 1. La semana pasada tuvimos a don Guillermo Zúñiga, exministro de Hacienda acá, que por cierto te nombró ahí en un momento en la conversación a vos y al presidente, porque hablábamos de un libro que él acaba de escribir, donde hablaba de la época de la gran recesión del 2008-2009, y te nombraba porque decía que tanto vos como
el presidente fueron de los que los motivaron a escribir eso, porque en campaña electoral decía muchas inconsistencias de que la deuda política en nuestro país se había generado a partir de ese gobierno, y que no, que la deuda empieza a partir del 2010, sí, en el Partido de Liberación Nacional, pero a partir del 2010 con mucho endeudamiento, y que a razón de no hacer una reforma fiscal eficiente y eficaz, hemos estado endeudando al país, buscando recursos en organismos internacionales o con una deuda interna, sacando muchos certificados de inversión. La pregunta viene por acá, y puedes referirte a lo que él dijo en cuanto a tus intervenciones, que llamó que siendo colegas economistas lo que más les sorprendía era que hubieran planteado el tema con tanta ligereza. Pero el tema viene por acá. El tema de buscar el secreto bancario, no está exagerado el secreto bancario cuando no sabemos quiénes son los que se están beneficiando de esos certificados. Se llaman eurobonos, o pon el nombre que vos querás, que no sabemos quiénes son los que están adquiriéndolos, porque algunos dicen, entre esos me incluyo yo, de que muchas veces no se aprueban las reformas fiscales, pero esos que no quieren pagar más impuestos sí están de acuerdo en facilitarles recursos con altos intereses al Estado costarricense. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, en primer lugar tengo que decir que me alegra que don Guillermo finalmente haya publicado algo acerca del tema, porque te voy a recordar, Claudio, en esa época yo escribí un artículo haciendo un análisis. Ese artículo yo lo titulé Los 8 años que quebrarán a Costa Rica, si mal no recuerdo. Y entonces yo hacía un recuento a partir del 2009 hasta el 2017, ya estábamos en el gobierno de Luis Guillermo Solís, de cómo con la crisis del 2009 el gobierno anuncia el plan escudo, pero que del plan escudo lo único que realmente quedó fue el aumento permanente del gasto, y no se hizo toda la obra que se pretendía haber hecho. No recuerdo ahora la cantidad de bytes que decían que iban a construir, que no se construyeron ni 10, etcétera, ¿verdad? Pero lo que sí quedaron fueron más de 10,000 funcionarios nuevos en la Caja Costarricense del Seguro Social, 99%. Que no tiene nada que ver con el plan escudo, ¿verdad? No tiene, bueno, pero sí quedaron ahí, ¿verdad? Ahora que estás en la Asamblea te darás cuenta de la independencia total que tiene la Caja. Bueno, la independencia de la Caja depende de quién sea el presidente ejecutivo de la Caja y qué instrucciones le dé la Presidencia de la República, y quién era presidente ejecutivo de la Caja en ese momento. Pero desde la Constitución está mantenido. Una cosa es lo que dice la Constitución. Que ahora lo hagan en Claudio, otra forma, estoy de acuerdo con vos. El Banco Central se supone que es independiente, y vea lo que, ve lo que está haciendo a nombre del gobierno, ¿verdad? Entonces, esas independencias y esas autonomías son tan flexibles como se quieran hacer. Yo escribí ese artículo. Ese artículo generó 5 o 6 respuestas de personas afines al gobierno de don Óscar Arias, incluido vos. Vos fuiste uno de los que contestó ese artículo. Sé de muy buena fuente que a don Guillermo Zúñiga el expresidente le pidió que escribiera al respecto, que me refutara, y que don Guillermo dijo: yo en ese pleito no me meto. Me alegra mucho que finalmente lo haya hecho. Sí, él dice que hasta ahora se escribió. Yo le vi un argumento que no es de recibo, que es de que en el 2010 fue cuando se incrementó el gasto, pero el presupuesto del 2010 se aprueba en el 2009. Sí, y el que produce el presupuesto del 2010 es el gobierno que está en el 2009. Entonces, fue el gobierno de Óscar Arias el que le dejó el primer presupuesto a Laura Chinchilla. Sí. Y yo me llevo el análisis 8 años para adelante, y entonces en el 2017, segundo año del gobierno de Luis Guillermo Solís, él presenta un presupuesto, no el que le heredó Laura Chinchilla, sino el que ya presentó él, su primer presupuesto completo, con un aumento, no me acuerdo si era del 19% del gasto, 19 o 17%, en un año en el que se proyectaba una inflación del 3%, o sea, un crecimiento real de 16 puntos porcentuales. Hay que hacer un debate entre ambos. Entonces, yo hice ese análisis. Bueno, me alegra mucho, voy a buscar el libro de don Guillermo para... Sí, ahí hace referencia, porque él también, en esto que acabas de decir, hace una salvedad que es válida, que dice: sí, nosotros dejamos el presupuesto, pero ese presupuesto puede ser variado por el gobierno que entra. Sí, pero el margen pero el margen de variación de un presupuesto es mínimo. Es mínimo. No, eso me parece que es un argumento cínico.
Sería interesante bueno, un día sentarlos a ambos a hablar del tema. Sí. Ahora, pero el tema porque se nos está yendo el programa, el tema del secreto bancario para saber quiénes son los que tienen los bonos de deuda de este país, en la deuda interna. Bueno, yo no creo que lo que está haciendo el Banco Central es para saber quiénes tienen los bonos de la deuda, porque... No, ese es otro tema. Ahí es para saber cuánto debes vos o cuánto debo yo y qué banco nos prestó. Es otro tema. En primer lugar, las emisiones de bonos se hacen en mercados internacionales donde también pueden ir los costarricenses. Y es probable que costarricenses tengan bonos que hayan adquirido, bonos emitidos por el gobierno de Costa Rica. No tiene nada de malo, no tiene nada de ilegal y tampoco da para una teoría de conspiración. Los bonos son al portador. Los bonos que se emiten de esta manera son al portador. Usted puede levantarle los chingos a todos los costarricenses y ver qué tienen en el banco y no se va a dar cuenta de que tienen esos bonos. Porque si los tienen, probablemente los tienen en una caja fuerte. Entonces, me parece que no va por ahí el asunto. Este asunto es gravísimo, lo que está haciendo el Banco Central. Es una de las violaciones más groseras que yo he visto, para mí, en mis 58 años de vida, lo más peligroso que he visto en Costa Rica, en los 58 años desde que yo tengo conciencia. Y me parece que esto da espacio para un Estado policial. Esto da espacio para persecuciones políticas, esto da espacio para un montón de cosas que en Costa Rica nunca se habían visto y que son muy peligrosas y que pueden dejar establecido un precedente muy jodido para el largo plazo en Costa Rica. Liberal progresista, diputado, presidente aún, ¿verdad? ¿No? Del partido, sí. Sí, del partido y jefe de fracción. Y jefe de fracción y líder. ¿Cómo ves a Libertad Progresista para las elecciones municipales? Bueno, yo lo veo... Está franquiciando, me da la impresión, en algunos lugares, ¿no? No, señor. No, señor. Nosotros estamos participando en 49 cantones, si no me equivoco, 47, 49 cantones. Hicimos un esfuerzo por buscar personas aptas, idóneas en todos los cantones. Preferimos no presentar en los cantones donde definitivamente veíamos que no teníamos una papeleta que nos satisfaciera, y creo que llevamos papeletas muy buenas. Sí hay algunas personas de otros partidos políticos que brincaron de acera. Nosotros hacemos un examen de conciencia importante cuando, a ver, somos un partido político, queremos crecer, tenemos unos principios. No se puede brincar al liberal progresista por brincar, hay un camino de ingreso. Hay un camino de ingreso, hay un compromiso que la gente asume con los principios del partido, hay compromisos que la gente asume en cuanto a cuál va a ser su propuesta para el gobierno municipal, que sea congruente con los principios del Partido Liberal Progresista y que sean personas sin cuestionamientos éticos, personas que si ya tienen experiencia en la gestión pública hayan hecho una buena labor, pero esos son los menos. De los 47 cantones, no sé, de 47 o 49, tal vez en 4 o 5 llevamos figuras que vinieron, que estuvieron en algún momento en otra tienda política. En la enorme mayoría es gente que es relativamente nueva en la política costarricense. Eli, como siempre, muchas gracias por sacar el ratito de ir al programa. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer. No, igualmente. Gracias a ustedes por ese compromiso con la política con P mayúscula y nos vemos en 8 días. Un abrazo.